Hola, entusiastas de la historia. Hoy nos sumergimos en la vida de uno de los personajes más influyentes y fascinantes de la antigua Roma, Julio César. Desde sus impresionantes hazañas militares hasta su trágica y célebre muerte, los hechos más sorprendentes de su vida son dignos de una épica película. Si disfrutas de estas historias increíbles, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Comencemos. La conquista de la Galia. La conquista de la Galia es uno de los logros más asombrosos de Julio César. Entre el 58 y el 50 a.C., César llevó a cabo una serie de campañas militares que culminaron en la anexión de la Galia al Imperio Romano. Estas campañas no solo expandieron enormemente el territorio romano, sino que también demostraron la genialidad militar de César. Sus tácticas innovadoras y su capacidad para inspirar a sus tropas le permitieron superar a tribus galas mucho más numerosas. La famosa batalla de Alesia, en la que César cercó y derrotó al líder galo Vercingetorix, es un testimonio de su brillantez estratégica. Vercingetorix había unido a las tribus galas en una última resistencia contra Roma, pero la tenacidad y la estrategia de César, incluyendo la construcción de fortificaciones dobles alrededor de Alesia, llevaron a una victoria decisiva. La conquista de la Galia no solo aumentó el poder y la riqueza de Roma, sino que también cimentó la reputación de César como uno de los más grandes generales de la historia. El cruce del Rubicón. En el año 49 a.C., Julio César tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de Roma. Cruzó el río Rubicón con su ejército, desafiando directamente la autoridad del Senado romano y comenzando una guerra civil. Esta audaz movida fue acompañada de la famosa frase alea iacta est, la suerte está echada. El cruce del Rubicón simbolizaba la ruptura irreversible con el Senado y el inicio de una lucha por el control de Roma. Este acto de desafío mostró la determinación y el coraje de César, quien estaba dispuesto a arriesgarlo todo para asegurar su posición y poder. Entre los personajes clave de este momento estaba Cayo Curión, un aliado cercano que convenció a César de que la única forma de evitar la persecución y proteger sus intereses era marchar sobre Roma. La guerra civil que siguió fue brutal, con batallas épicas como la de Farsalia en 48 a.C., donde César derrotó a las fuerzas de Pompeyo Magno, consolidando su dominio sobre Roma. Las reformas políticas. Una vez en el poder, Julio César implementó una serie de reformas políticas y sociales que transformaron Roma. Entre sus muchas reformas, destacó la reestructuración del calendario romano, introduciendo el calendario juliano, que se mantuvo en uso en gran parte del mundo occidental hasta la adopción del calendario gregoriano en el siglo XVI. También promovió leyes que beneficiaban a los ciudadanos comunes, reestructuró el sistema de gobierno provincial para reducir la corrupción y mejoró la infraestructura de Roma. Una de las reformas más notables fue la expansión del Senado, que pasó de 600 a 900 miembros, incluyendo a más representantes de las provincias conquistadas, lo que ayudó a integrar mejor los diversos territorios del imperio. Marco Antonio, su lugarteniente y amigo cercano, jugó un papel crucial en la implementación de estas reformas. Estas reformas no solo mejoraron la eficiencia y equidad del gobierno romano, sino que también reforzaron el poder de César y su popularidad entre el pueblo, aunque también aumentaron la desconfianza y el resentimiento entre los senadores tradicionales. El romance con Cleopatra. El romance de Julio César con Cleopatra VII, la reina de Egipto, es uno de los episodios más fascinantes y románticos de su vida. Después de derrotar a sus enemigos en la guerra civil, César viajó a Egipto, donde se involucró en la lucha de poder entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII. César apoyó a Cleopatra, ayudándola a asegurar el trono egipcio. La relación entre César y Cleopatra fue tanto política como personal. Cleopatra visitó Roma y tuvo un hijo con César, llamado Cesarión. Esta alianza fortaleció la posición de César en Roma y Egipto, pero también generó controversia entre los romanos, quienes veían con recelo su relación con una reina extranjera. Entre los personajes involucrados en esta historia estaba Potinus, el regente de Ptolomeo, que conspiró para mantener a Cleopatra fuera del poder. A pesar de las críticas y conspiraciones, la relación entre César y Cleopatra fue un testimonio de su carisma y su capacidad para forjar alianzas poderosas, lo que tuvo implicaciones significativas para ambos reinos. Espera. Si estás disfrutando de esta historia, no te pierdas el final. Sigue viendo el video para descubrir los hechos más impactantes de la vida de Julio César. Suscríbete y activa la campanita para más contenido histórico fascinante.
El asesinato en los idus de marzo. El evento más sorprendente y trágico de la vida de Julio César fue su asesinato en los idus de marzo, el 15 de marzo del 44 a.C. A pesar de sus numerosos logros y su poder absoluto, César no pudo escapar de la conspiración que se formó en su contra. Un grupo de senadores, encabezados por Bruto y Casio, temían que César se proclamara rey y destruyera la República Romana. Decidieron asesinarlo en una sesión del Senado. La muerte de César fue brutal, fue apuñalado 23 veces. Entre los conspiradores estaban también Decimus Bruto y Servilio Casca, quienes jugaron roles clave en el complot. Su asesinato marcó el fin de una era y desencadenó una nueva guerra civil que eventualmente llevaría al establecimiento del Imperio Romano bajo el liderazgo de su sobrino y heredero adoptivo, Octavio Augusto. Las últimas palabras de César, et tu, Brut, también tú, Bruto, reflejan la traición y el drama de su muerte, un evento que ha sido inmortalizado en la literatura y el arte durante siglos. La vida de Julio César está llena de eventos sorprendentes que han dejado una huella indeleble en la historia. Desde sus conquistas militares hasta sus reformas políticas y su trágica muerte, César sigue siendo una figura icónica cuya influencia se siente aún hoy. Sus acciones y decisiones no solo moldearon el destino de Roma, sino que también inspiraron a generaciones de líderes y estrategas. Explorar la vida de Julio César es adentrarse en una era de ambición, poder y traición, donde cada decisión podía cambiar el curso de la historia. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo historias increíbles, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en el próximo video.